El pasajero de la oscuridad. Buenas noches. Mi nombre es Juan García, un mexicano retirado de la vida de trailero, pero aún con historias por contar. Estaba sentado con mis amigos en la calidez de mi hogar, compartiendo algunas bebidas y risas, cuando decidí contarles sobre una experiencia que me persigue desde hace años. Tenía unos 55 años cuando esta historia ocurrió. Era una noche como cualquier otra. El cielo estrellado brillaba sobre nosotros y el aroma de la comida recién preparada llenaba el aire. Mis amigos y yo estábamos disfrutando de la compañía mutua después de tanto tiempo sin vernos. Sin embargo, entre las risas y las anécdotas, sentí la necesidad de compartir algo que había mantenido en lo más profundo de mi ser durante mucho tiempo. Hace años, cuando aún estaba en activo como trailero, tuve un encuentro que aún me estremece al recordarlo. Fue en una noche oscura y solitaria en las carreteras de México. Recuerdo que estaba conduciendo por una carretera desolada, rodeado solo por la negrura de la noche y el sonido monótono del motor de mi camión. De repente, vi a lo lejos a un hombre que hacía señas para que lo recogiera. Aunque la sensación de peligro me recorrió la espalda, algo en su mirada me hizo detenerme y abrir la puerta del pasajero. Era un hombre mayor, con una expresión sombría y ropas desgastadas. Su rostro estaba marcado por líneas de preocupación, y sus ojos parecían contener historias sin contar. Sin decir una palabra, el hombre subió a mi camión y se sentó en el asiento del pasajero. Durante el trayecto, intenté entablar conversación con él, pero sus respuestas eran vagas y enigmáticas. Su presencia envolvía el interior de la cabina con una atmósfera pesada y cargada de tensión. A medida que avanzábamos por la carretera, comencé a notar cosas extrañas. Sombras que parecían moverse en la oscuridad, susurros que apenas alcanzaban a escucharse y una sensación de malestar que se apoderaba de mí. Mi pasajero, en cambio, permanecía impasible, como si estuviera acostumbrado a tales fenómenos. El momento culminante de aquella noche llegó cuando, al mirar por el retrovisor, vi la figura de un ser oscuro y grotesco persiguiéndonos a lo largo de la carretera. Su mirada vacía y sus movimientos erráticos me helaron la sangre en las venas. Instintivamente, aceleré el camión, tratando de escapar de aquella pesadilla sobre ruedas. El hombre a mi lado simplemente asintió con solemnidad, como si hubiera previsto este encuentro desde el principio. Después de lo que pareció una eternidad, el ser oscuro desapareció en la oscuridad de la noche, dejándonos a salvo, pero con el corazón palpitando con fuerza en el pecho. Finalmente, llegamos a nuestro destino y el hombre descendió del camión sin decir una palabra de despedida. Mientras se alejaba, pude sentir su presencia desvaneciéndose en la noche, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Desde entonces, esa experiencia ha atormentado mis sueños y mi imaginación, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Quién era ese misterioso pasajero? ¿Y qué era esa criatura que nos persiguió por la carretera? Mis amigos escucharon mi historia con asombro y fascinación, pero algo me decía que la verdad detrás de aquel encuentro seguía oculta en las sombras de la noche, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarla. Después de que el hombre misterioso desapareció en la oscuridad de la noche, mis manos aún temblaban sobre el volante. El silencio llenó la cabina del camión, interrumpido solo por el sonido de mi respiración agitada y el zumbido del motor. Miré de reojo hacia el asiento del pasajero, pero ya estaba vacío. Mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza mientras continuaba conduciendo hacia mi destino. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué era esa criatura que nos perseguía? Intenté descartar la experiencia como una simple alucinación causada por la fatiga del viaje, pero la sensación de inquietud persistía en lo más profundo de mi ser. Llegué a mi destino con el corazón aún palpitante y la mente llena de preguntas sin respuesta. Durante días, traté de olvidar aquel encuentro, sumergiéndome en el trabajo y la rutina diaria. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre misterioso y la criatura oscura volvían a mí, recordándome que algo sobrenatural había ocurrido aquella noche en la carretera desierta.
Mis amigos escucharon mi relato con atención, compartiendo miradas de incredulidad y fascinación. Algunos sugirieron que había sido una simple coincidencia, mientras que otros creían que había algo más siniestro en juego. Pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había presenciado aquella noche no era normal. No era algo que pudiera explicarse fácilmente. Con el tiempo, la intensidad de aquellos recuerdos se desvaneció, pero nunca del todo. Siempre permanecieron como una sombra en mi mente, recordándome que el mundo está lleno de misterios que van más allá de nuestra comprensión. Y así, mientras compartía mi historia con mis amigos aquella noche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque sabía que, aunque había dejado atrás mi vida como trailero, la oscuridad y el misterio aún acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y tal vez algún día volvería a encontrarme cara a cara con el terror que había experimentado en aquella carretera desolada. La sombra en el espejo. Mi nombre es Antonio Morales, tengo 45 años y soy un veterano trailero mexicano. Durante años, he recorrido las largas y solitarias carreteras de México, enfrentando todo tipo de desafíos y experiencias. Sin embargo, hay una historia en particular que nunca he podido sacar de mi mente. Una historia que me persigue como una sombra en la noche. Todo comenzó en una fría noche de invierno, mientras conducía mi camión a través de un tramo desolado de la carretera federal. La luna brillaba en el cielo, iluminando débilmente el paisaje árido que se extendía a mi alrededor. Mis manos apretaban firmemente el volante, mientras mis ojos luchaban por mantenerse abiertos ante la fatiga del viaje. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura apenas visible en la penumbra, parada junto a la carretera. Al principio, pensé que era una ilusión causada por el cansancio, pero cuando pasé junto a ella, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura tenía la forma de un hombre, pero su rostro estaba oculto en las sombras, imposible de distinguir. Traté de apartar aquel encuentro de mi mente y seguir adelante con mi viaje, pero algo en la mirada de aquel hombre me dejó inquieto, como si hubiera visto algo más allá de lo que podía comprender. Durante el resto de la noche, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal, como si hubiera desencadenado algo que no podía controlar. Los días pasaron, pero la imagen de aquel hombre seguía atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía allí, en la oscuridad de mis pensamientos, observándome con ojos vacíos y fríos. Traté de distraerme con el trabajo, con la compañía de mis colegas en las paradas de descanso, pero siempre estaba ahí, en el rincón más oscuro de mi mente. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Empecé a notar que las sombras en mi camión parecían moverse por sí mismas, como si estuvieran vivas. Mis reflejos en los espejos retrovisores parecían distorsionados, como si alguien más estuviera allí, observándome desde el otro lado. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de que estaba dejando que el miedo se apoderara de mí. Pero cada noche, cuando me retiraba a descansar en la cabina de mi camión, sentía la presencia de aquel hombre cerca, acechándome en las sombras. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que debo enfrentar mis miedos de una vez por todas. No puedo seguir huyendo de la oscuridad que me persigue, ni de la sombra en el espejo que me sigue a donde quiera que vaya. Es hora de descubrir la verdad detrás de aquel encuentro fatídico en la carretera, aunque eso signifique enfrentarme a los terrores más oscuros de mi propia mente. Continué mi viaje, tratando de ignorar los escalofríos que recorrían mi espalda cada vez que recordaba aquel encuentro en la carretera. Pero la presencia del hombre misterioso parecía seguirme a donde quiera que fuera, como una sombra persistente que se aferraba a mis talones. Una noche, mientras me detenía en una gasolinera solitaria para descansar, decidí enfrentar mis temores de una vez por todas. Me dirigí hacia el baño, mirándome fijamente en el espejo sucio y rajado que colgaba de la pared. La imagen que me devolvió era la de un hombre agotado y atormentado, pero también decidido a descubrir la verdad. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo para calmarme. Cuando los abrí de nuevo, algo en el reflejo del espejo cambió.
Detrás de mí, en la oscuridad del baño, vi la figura del hombre misterioso, su rostro aún oculto en las sombras. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras me giraba para enfrentarlo, pero cuando alcancé la oscuridad, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su presencia en mi mente. Desde ese momento, supe que no podía seguir huyendo de mi pasado. Tenía que descubrir quién era aquel hombre y qué quería de mí. Armado con determinación y valor, me adentré en la noche, decidido a desentrañar el misterio que me había perseguido durante tanto tiempo. A medida que avanzaba en mi búsqueda, descubrí pistas que me llevaron a lugares oscuros y olvidados. Ruinas antiguas, cementerios abandonados y caminos olvidados por el tiempo se convirtieron en el escenario de mi investigación, mientras me enfrentaba a criaturas de la noche y fuerzas sobrenaturales que desafiaban toda lógica y razón. Finalmente, después de semanas de búsqueda frenética, llegué a un antiguo pueblo en las afueras del desierto. Allí, en las sombras de una vieja iglesia en ruinas, encontré la respuesta que tanto había buscado. El hombre misterioso resultó ser el espíritu de un antiguo habitante del pueblo, atormentado por un oscuro secreto que había llevado a su muerte prematura. Desde entonces, su espíritu había vagado por la tierra, buscando redención y liberación de su sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, prometí ayudarlo a encontrar la paz que tanto anhelaba. Juntos, enfrentamos los demonios del pasado y desafiamos las fuerzas del mal que habían mantenido su espíritu atrapado durante tanto tiempo. Al final, encontramos la paz que tanto habíamos buscado, y el hombre misterioso pudo finalmente descansar en paz. Aunque el recuerdo de aquella noche todavía me persigue en mis sueños, sé que he encontrado la redención que tanto buscaba, y que mi viaje en la oscuridad ha llegado a su fin del diablo. Mi nombre es Esteban Gutiérrez, tengo 39 años, y aunque nací en la vibrante Buenos Aires, Argentina, mi vida dio un giro inesperado hace 5 años cuando decidí mudarme a México. Vine buscando un mejor futuro para ayudar a mi familia, compuesta por mi esposa Carla, mi hija Sofía y mi pequeño hijo Matías. En este país, encontré mi nuevo oficio, ser camionero, una profesión dura pero que me ha enseñado más sobre la vida y los caminos de lo que jamás imaginé. Mi fiel compañero en estas rutas ha sido mi camión, un Kenworth T6280, modelo 2016, robusto y confiable, con el que he recorrido miles de kilómetros a través de México. A pesar de los cuentos y leyendas que inundan las carreteras de este país, siempre me consideré un hombre práctico, poco dado a las supersticiones o historias de terror que tanto gustan a algunos de mis colegas. Pero todo cambió una noche, cuando me enfrenté a la experiencia más aterradora de mi vida, en un lugar conocido como el Puente del Diablo. Era una tarde lluviosa de noviembre cuando recibí el encargo de llevar un cargamento desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en las montañas de Chiapas. El viaje prometía ser largo y solitario, especialmente porque decidí tomar una ruta menos conocida para ahorrar tiempo, a pesar de las advertencias de algunos compañeros sobre su reputación misteriosa y peligrosa. La carretera serpenteaba entre paisajes que parecían sacados de un cuadro, con montañas cubiertas de una neblina densa que apenas dejaba ver más allá de unos pocos metros. A medida que se acercaba la noche, mi mente comenzó a recordar las historias que había escuchado sobre el Puente del Diablo, un antiguo viaducto que, según decían, era escenario de acontecimientos inexplicables y desapariciones. Cuando llegué al puente, la lluvia había cesado, dejando un silencio sepulcral. El puente era una estructura imponente arcaica, con arcos de piedra que parecían tener cientos de años. Según la leyenda, fue construido en una sola noche por un hombre que hizo un pacto con fuerzas oscuras para salvar a su amada enferma. Aquellos que conocían la historia evitaban cruzar el puente de noche, pero yo, incrédulo y cansado, decidí no hacer caso de tales fábulas. Apenas había recorrido la mitad del camino sobre el puente cuando el motor de mi camión comenzó a fallar. Maldiciendo en voz baja, me vi obligado a detenerme justo en el centro del puente. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad que hacía que la piel se me erizara.
Intenté varias veces reiniciar el motor sin éxito. De repente, una niebla espesa comenzó a levantarse desde el fondo del cañón bajo el puente, envolviéndolo todo en un velo blanco. Era tan densa que apenas podía ver algo a más de 1 metro de distancia. Fue entonces cuando escuché el sonido, un golpeteo constante que parecía venir de debajo del puente, como si algo o alguien golpeara la piedra. El sonido aumentaba, haciéndose más fuerte y frenético. Aunque mi mente racional buscaba explicaciones lógicas, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Cerré las puertas del camión y me atrincheré dentro, esperando que la pesadilla terminara, pero no fue así. Durante lo que parecieron horas, el golpeteo continuó, acompañado ahora por un viento frío que silbaba a través de las estructuras del puente. Solo con las primeras luces del amanecer, el sonido cesó y la niebla comenzó a disiparse. Salí temblando del camión, y aunque el motor arrancó esta vez sin problemas, el miedo no me abandonó. Crucé el puente a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. Desde esa noche, mi visión sobre las historias y leyendas cambió completamente. Ya no soy el escéptico que era antes de enfrentarme a lo inexplicable en el Puente del Diablo. Aunque continúo mi trabajo, evito esa ruta a toda costa y, cuando las luces del crepúsculo comienzan a caer, mi corazón aún se acelera, recordando aquella noche en que las leyendas cobraron vida. Pesadillas en la Sierra. Mi nombre es Tomás Ramírez y a mis 64 años estoy a punto de colgar mis guantes de camionero. Después de décadas recorriendo las carreteras de México, conozco cada rincón de este vasto y variado país, pero siempre he sentido una especial atracción y respeto por la Sierra Madre Occidental. Es en esta cadena montañosa donde he vivido algunas de mis experiencias más inquietantes, especialmente en los tramos que cruzan el estado de Durango, donde la naturaleza se despliega con una belleza salvaje y a veces una atmósfera casi sobrenatural. Nuestra historia comienza en una tarde de octubre, cuando el cielo ya pintaba tonos de ocaso, y las primeras luces de la noche empezaban a titilar en el horizonte. Yo estaba al volante de mi confiable tráiler, una bestia de metal que había sido mi compañera fiel en incontables viajes. La misión era simple: llevar un cargamento de maquinaria pesada desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo minero enclavado en lo profundo de la sierra. Aunque estaba casi en mi retiro, este viaje tenía un aire de despedida. Un último gran recorrido antes de pasar más tiempo en casa, pensando en mis nietos y en mi jardín. El paisaje de la sierra es majestuoso. Enormes montañas se alzan como guardianes de piedra, cubiertas de bosques densos que parecen guardar secretos antiguos. En otoño, el aire se carga de un frescor penetrante y los árboles se visten de oro y cobre, creando un tapiz que deslumbra a los ojos y reconforta el alma. Sin embargo, bajo esa belleza se esconde una soledad palpable, un silencio que pesa más que el ruido de cualquier ciudad. Mi ruta era conocida, pero en esta ocasión decidí tomar un atajo que conocía poco, una carretera secundaria que prometía recortar un par de horas mi viaje. A medida que el sol se escondía detrás de los picos, la carretera se volvía más estrecha y el bosque más cerrado. Las curvas eran cerradas y el margen para errores, mínimo. No había señal en mi teléfono, y la radio solo captaba un constante zumbido estático. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños detalles, una sensación de estar siendo observado desde el bosque, ruidos inexplicables que no podían atribuirse al viento. Cada kilómetro que avanzaba, la atmósfera se volvía más pesada, como si algo o alguien no quisiera que llegara a mi destino. A medida que la noche cerraba sobre mí, la sensación de inquietud creció. En un momento, mientras la luna iluminaba tenuemente el camino, vi algo que me heló la sangre. Figuras corriendo paralelas a mi tráiler, apenas visibles entre los árboles. No eran animales, eso estaba claro por la verticalidad de sus siluetas, pero tampoco parecían humanos. Aceleré, intentando dejar atrás aquellas apariciones, pero parecían seguirme, manteniéndose siempre a un constante margen de distancia.
Horas después, cuando pensaba que no podría soportarlo más, el motor de mi tráiler empezó a fallar. Con el corazón en la garganta, no tuve más remedio que detenerme en medio de la nada. La oscuridad era casi total, y el silencio, ensordecedor. No había señal de mis perseguidores, pero el temor no me abandonaba. Encerrado en la cabina, pasé la noche en vela, saltando a cada ruido, a cada crujido del bosque. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de los árboles, el mundo pareció volver a la normalidad. Salí cautelosamente del tráiler y revisé el motor, encontrando una pequeña falla que pude reparar. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero las imágenes de la noche anterior no me abandonaron. Llegué al pueblo con el alba, entregué mi carga y preparé mi regreso. No volví a tomar ese atajo ni tampoco hablé de lo sucedido. Ahora, mientras me acerco al retiro, pienso a menudo en aquella noche en la sierra. ¿Fue mi imaginación alimentada por el aislamiento y el cansancio? ¿O hay algo en esos bosques que va más allá de nuestra comprensión? Quizá, algunas cosas están destinadas a permanecer en la oscuridad. Secretos guardados por las montañas antiguas que no desean ser descubiertos. Encuentro en la montaña. Mi nombre es Rafael Mendoza, tengo 45 años y soy orgullosamente mexicano, nacido en las tierras altas de Zacatecas. Desde hace más de 20 años, mi vida ha girado en torno al volante de mi camión, un poderoso Freightliner Cascadia, que no solo es mi herramienta de trabajo, sino también mi compañero en las solitarias carreteras de México. Este coloso de acero, con su motor de 505 caballos de fuerza, ha sido mi aliado fiel en cada viaje, sorteando caminos retorcidos y elevaciones que desafían la gravedad. En esta ocasión, me encontraba al inicio de un viaje que no había planeado y que, sinceramente, deseaba no tener que emprender. La necesidad de dinero me apremiaba. Mi hijo menor, Emiliano, estaba gravemente enfermo, y los costos del tratamiento médico se elevaban como una montaña ante mis hoyos. Con el corazón apesadumbrado y la esperanza menguante, cargué mi camión con suministros y me dirigí hacia las montañas de la Sierra Madre Occidental, un lugar que siempre me había parecido más un reino mítico que una simple formación geológica. El paisaje de la montaña es un espectáculo para contemplar. Las vastas extensiones de terreno se elevan hacia el cielo como gigantes de piedra, cubiertos de pinos y encinos que susurran historias del viento. En primavera, el verde de las hojas parece pintar el mundo de nuevo, y en otoño, cada hoja se tiñe de oro y cobre bajo el sol menguante. Pero incluso esta belleza no podía distraerme de la pesadez en mi pecho al pensar en mi pequeño Emiliano en casa, luchando por su salud. El viaje era arduo. El camino serpenteaba a través de la montaña, con curvas cerradas que exigían toda mi atención y habilidad. A pesar del poder de mi camión, había tramos en los que sentía cómo la pendiente desafiaba la potencia del motor, y cada metro ascendido era un pequeño triunfo contra la naturaleza misma. Conforme avanzaba la tarde, una neblina espesa comenzó a descender sobre la montaña, envolviendo todo a su paso como un manto. La visibilidad se redujo drásticamente, y mis manos se aferraban al volante con una mezcla de determinación y ansiedad. Fue entonces, en medio de esa cortina de niebla, cuando vi algo que no esperaba. Una luz débil, oscilante, que parecía moverse con intención a un lado del camino. Intrigado y cauteloso, detuve mi camión al lado del camino. La luz del motor aún encendida iluminando la niebla en un vano intento por perforar su densidad. Me armé de valor y descendí del vehículo, siguiendo la luz que ahora parecía alejarse ligeramente. Mientras caminaba, el silencio de la montaña era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos sobre la grava. La luz me condujo a una pequeña clearing, donde la niebla se disipaba lo suficiente como para ver a una figura solitaria. No era un ser etéreo ni una visión espectacular, sino un hombre, anciano y cansado, vestido con ropas gastadas por el tiempo y el clima. Su rostro estaba marcado por las arrugas de la preocupación y el sufrimiento, y en sus ojos había un brillo de algo indescifrable. «¿Quién es usted?», pregunté,
mi voz resonando extrañamente en la quietud. Un viajero perdido, como tú, respondió con una voz que parecía llevar el peso de muchas vidas. Pero tú buscas algo más que el camino de regreso, ¿no es así? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo podría saber él de mi Emiliano o de mi desesperada necesidad? Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre continuó. La montaña da, y la montaña toma, pero también puede ofrecer un regalo a aquellos que están dispuestos a escuchar. Lo que siguió fue una conversación larga y a veces incomprensible sobre la naturaleza, la vida y el sacrificio. El hombre, que nunca dio su nombre, parecía conocer secretos de la montaña que hablaban de un antiguo equilibrio y de cómo, en ocasiones, ese equilibrio podía ser alterado para ayudar a los desesperados. Al final de nuestro encuentro, me entregó un pequeño objeto envuelto en tela, una piedra pulida por el tiempo, fría al tacto pero reconfortante. Llévala contigo, dijo, y ten fe. Regresé a mi camión con el objeto en mano, sintiendo una mezcla de confusión y esperanza. El viaje de regreso fue tranquilo, la neblina se levantó y la montaña pareció despedirme con un nuevo respeto. Al llegar a casa, descubrí que Emiliano había experimentado una mejora milagrosa. Los médicos estaban desconcertados, pero yo sabía que algo había cambiado. Tal vez fue la montaña, tal vez fue el encuentro, o tal vez fue simplemente la fe. Pero desde ese día, mi mirada hacia las cumbres que dominan el horizonte ha cambiado, y en mi pecho, junto al alivio, reside ahora un profundo respeto por aquellos secretos que las montañas aún guardan. La curva del diablo. Buenas noches, mi nombre es Ángel Ramírez y tengo 38 años. Nací y crecí en México, y desde que tengo memoria, he estado inmerso en el mundo del transporte por carretera. Soy trailero a tiempo completo, una profesión que he ejercido durante toda mi vida adulta, con gran dedicación y pasión. Desde muy joven, me encontraba frecuentemente al lado de mi padre, un veterano del volante, del cual aprendí no solo los secretos del oficio, sino también el valor de un trabajo bien hecho. Juntos pasábamos largas horas bajo el sol y entre herramientas, asegurándonos de que cada camión estuviera en perfectas condiciones. Cuando llegó el momento de su jubilación, tuve el honor de heredar su viejo pero extremadamente confiable camión, un Kenworth T680. Este robusto vehículo ha sido mi compañero fiel en incontables viajes a través de cada rincón de nuestro pintoresco México, conociendo sus carreteras y paisajes como si fueran parte de mi propio jardín. A pesar de que mi vida ha sido mayoritariamente solitaria, debido a las largas jornadas en la carretera y la naturaleza itinerante de mi trabajo, albergo el sueño y la esperanza de algún día formar una familia propia. Aspiro a tener varios hijos a quienes pueda transmitirles no solo el amor por este noble oficio, sino también la importancia de la perseverancia y la integridad en cada kilómetro recorrido. Este sueño de compartir y enseñar lo que he aprendido en tantos años de carretera es lo que me impulsa día a día a seguir adelante, esperando que, en el futuro, pueda dar a mis hijos la misma educación y pasión por la vida que mi padre tan generosamente me brindó a mí. Desde que era un niño, había crecido escuchando numerosas historias sobre la curva del diablo, un tramo específico de carretera envuelto en una aureola de misterio y notoriedad debido a su alta incidencia de accidentes y los extraños avistamientos reportados por aquellos que se atrevían a pasar por allí. Entre los veteranos del camino, la curva del diablo era casi un personaje en sí misma, protagonista de anécdotas y advertencias que pasaban de generación en generación entre los camioneros. Muchos relataban encuentros inexplicables y eventos sobrenaturales, con una mezcla de respeto y temor. Siempre asumí que estas historias eran exageraciones, diseñadas para intimidar a los novatos y poner a prueba su coraje, parte del rito de iniciación en nuestra comunidad de camioneros. Sin embargo, mi escepticismo se mantuvo firme hasta aquella noche inolvidable, cuando mi propia experiencia transformó para siempre mi percepción de ese lugar. Era una noche oscura y sin luna,
y la carretera se extendía frente a mí como una serpiente sin fin, serpenteando hacia la oscuridad que consumía todo a su paso. La ruta que me asignaron esa noche tenía un destino particularmente inquietante. Me llevaría justo a través de la curva del diablo. A pesar de que generalmente no me considero una persona supersticiosa, mientras me acercaba a esa famosa curva, no pude evitar sentir una punzada de nerviosismo, una sensación de inquietud que se apoderaba lentamente de mí. Miré el reloj que marcaba cerca de la medianoche, y justo en ese momento, comencé mi ascenso por la pendiente que conducía a la infame curva, sintiendo cómo el ambiente se cargaba de una expectación tensa y silenciosa. Mientras maniobraba cuidadosamente en la subida, el cielo empezó a experimentar un cambio dramático e inesperado. Un extraño resplandor rojizo comenzó a dibujarse entre las nubes dispersas, tomando forma gradualmente hasta parecer una cara burlona y malévola que se reflejaba ominosamente por encima de mí. A medida que esta visión se hacía más clara, mi corazón comenzó a latir con más fuerza, un ritmo acelerado y fuerte que podía sentir resonando a través de mi pecho, y mi respiración se volvió más pesada y agitada, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de inhalar. En ese instante crítico, el tráiler que conducía pareció cobrar vida propia de una manera inquietante. El pedal del freno se hundió bajo mi pie, y sorprendentemente, no ofreció resistencia alguna, como si las fuerzas ocultas de aquella curva estuvieran tomando el control del vehículo. Con el freno completamente inservible y la carretera inclinándose de manera peligrosa hacia la derecha en la curva, mi mente se activó en un estado de alerta máxima, una tensión palpable que llenaba el aire a medida que la situación se volvía cada vez más crítica. Recordé claramente las palabras sabias de mi padre, quien siempre enfatizó la importancia de mantener la calma en situaciones extremas, recordando cómo su experiencia y serenidad lo habían salvado en numerosas ocasiones. Inspirado por sus consejos y con un profundo respiro para centrar mis pensamientos, me aferré con fuerza al volante, sujetándolo con ambas manos con determinación. Me preparé para enfrentar lo que venía con todo el enfoque y la resolución que había aprendido de los años observando a mi padre al volante. Reducí la velocidad recurriendo únicamente al freno motor, cambiando de manera rápida y precisa a marchas más bajas para controlar y disminuir el impulso del camión en la pendiente. A medida que manipulaba el cambio de marchas, el camión comenzó a sacudirse violentamente. Parecía como si cada rueda tuviera su propia voluntad, luchando contra mis esfuerzos por dominar la dirección del vehículo. La imponente curva se perfilaba en la distancia, acercándose cada vez más, presentándose de manera ominosa y amenazante ante mis ojos. A medida que me acercaba al punto crítico de la curva, de la nada, una figura espectral y perturbadora se materializó en el centro de la carretera. Era una presencia alta y oscura, con unos ojos que brillaban con una luz infernal, emanando un aura que no era de este mundo. Estaba claro que no se trataba de un ser humano. Con la tensión aumentando, enfoqué toda mi atención en mantener el camión en el camino, haciendo esfuerzos concentrados para esquivar la figura, mientras habilidosamente maniobraba a través de la curva, cada movimiento del volante crucial para evitar una confrontación directa con el ente sobrenatural que bloqueaba mi paso. Al pasar al lado de la criatura, una sensación de frío penetrante invadió de repente la cabina, como si una corriente helada se hubiera introducido por cada rendija y ventanilla. El camión continuaba temblando, casi como si también sintiera la presencia extraña, y el ambiente se volvía cada vez más denso y pesado, llenando el espacio con una opresión palpable. A pesar de las circunstancias perturbadoras, mantuve mi enfoque inquebrantable, guiando el camión con determinación y utilizando cada fibra de mi ser para mantener el control. Finalmente, después de lo que parecieron eternas horas comprimidas en esos intensos minutos, la carretera comenzó a enderezarse gradualmente y pude recuperar el control total del vehículo. El siniestro resplandor y la figura amenazante desaparecieron tan rápidamente como habían aparecido,
dejándome solo con el familiar rugido del motor y el zumbido constante de los neumáticos sobre el asfalto. El alivio de haber superado ese momento crítico se mezclaba con la sorpresa de la abrupta vuelta a la normalidad, marcando profundamente la experiencia en mi memoria. Al detenerme en una estación de servicio varias millas más adelante, aproveché la oportunidad para salir del camión y estirar las piernas, ansioso por respirar aire fresco y despejar mi mente. Mientras me paraba allí, fuera del vehículo, observé cómo el cielo nocturno se desplegaba claro y tranquilo sobre mí, casi burlándose con su aparente normalidad, como si la tormenta de terror que acababa de vivir nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía la verdad de lo que había visto y sentido. La curva del diablo había dejado una impresión indeleble en mi conciencia, un recordatorio palpable y profundo de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Estos eventos inexplicables y sobrenaturales habían marcado un capítulo memorable en mi vida, reafirmando la existencia de misterios que quizás nunca lleguemos a explicar completamente. Y mientras me quedaba allí, parado junto a mi camión, mirando hacia el vasto cielo estrellado que se extendía infinitamente sobre mí, una certeza profunda se asentó en mi corazón. Era una realización que resonaba con una claridad asombrosa dentro de mí, reforzada por la experiencia surrealista que acababa de atravesar. Sabía, con una convicción que trascendía mi anterior escepticismo, que algunas leyendas, esas historias transmitidas a través de generaciones y envueltas en el manto de lo mítico y lo increíble, son más reales de lo que nunca nos gustaría admitir. Este conocimiento llegó con una mezcla de asombro y una inquietante aceptación de los misterios del mundo que, hasta ese momento, había preferido ignorar. El encuentro con la muerte. Buenas noches, mi nombre es Ricardo y tengo 38 años. Soy mexicano, un hombre de campo, pero mi vida ha girado en torno a los caminos y las carreteras. Hoy, quiero contarles sobre la jornada más extraordinaria de mi vida, una que comenzó en el campo de El Durazno, y me llevó hacia el pequeño pueblo de Las Cruces, atravesando paisajes que parecen pintados por los pinceles del cielo y la tierra. Era un día como cualquier otro cuando partí de El Durazno. Mi camión estaba cargado con cajas de frutas frescas y verduras, destellando bajo el sol que empezaba a despuntar en el horizonte. El trabajo de un trailero es solitario, pero me ha enseñado a apreciar la majestuosidad del mundo que me rodea. Los campos se extendían como mares verdes, salpicados de árboles frutales y montañas en la distancia que se recortaban contra un cielo impecablemente azul. A medida que avanzaba, la radio del camión comenzaba a perder señal, y decidí detenerme en un pequeño parador para estirar las piernas y disfrutar de un café. Fue entonces cuando la vi. Una anciana estaba sentada sola en una de las mesas exteriores, vestida con ropas que parecían haber viajado en el tiempo, desgastadas pero limpias. Su mirada era profunda y serena, como si pudiera ver a través del alma de las personas. Con respeto, me acerqué y le pregunté si necesitaba algo. Con una voz que era suave pero firme, me dijo que se dirigía a Las Cruces, al mismo lugar hacia donde yo iba. Algo en su tono, en su presencia, me hizo ofrecerle un aventón sin dudarlo. Durante el viaje, la conversación fluyó de manera natural. Ella hablaba de la vida con una sabiduría que solo viene con los años, o quizás con las épocas. Me contó historias de gente que había conocido, de decisiones tomadas en encrucijadas de la vida que cambiaron destinos. Nunca mencionó su propio pasado, pero cada palabra parecía estar cargada con un peso eterno. A medida que nos acercábamos a Las Cruces, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos ardientes. Fue entonces cuando ella se volvió hacia mí, con una sonrisa que tenía algo de tristeza y mucho de gratitud. «Ricardo», dijo ella, «hoy no será tu día». Confundido la miré, buscando una explicación. «Hoy no es el día en que tu camino termina. Has sido amable y generoso sin esperar nada a cambio. Esa bondad te ha ganado una oportunidad más». Al llegar a Las Cruces, la anciana bajó del camión y me entregó un pequeño paquete envuelto en un pañuelo desgastado. «Cuídalo», me dijo.
y cuando llegue tu momento, lo entenderás todo. Luego se alejó, desapareciendo entre las sombras crecientes del atardecer. No supe qué pensar al principio, pero con el tiempo, he llegado a entender que aquel día, en aquel viaje, me encontré con algo más allá de lo humano, algo que me dio la oportunidad de ver mi vida desde una perspectiva diferente. Desde entonces, cada día es un regalo, cada encuentro es valioso y cada despedida, un recordatorio de que debo vivir con bondad y coraje. Así que esta es mi historia. La historia de cómo un simple trailero mexicano se encontró con la muerte, en forma de una anciana sabia, y cómo ese encuentro me cambió para siempre. Desde aquel atardecer en las cruces, cada kilómetro que recorrí llevaba el eco de las palabras de la anciana. El paquete que me entregó permanecía en la guantera de mi camión, sin abrir, como un misterioso recordatorio de nuestro encuentro. La vida continuaba, y con ella, los viajes a través de los vastos y cambiantes paisajes de México, pero ahora con una nueva perspectiva sobre la fragilidad y la fortaleza de la existencia. Una mañana fría de noviembre, mientras el amanecer teñía de oro las cumbres de las montañas, decidí que era momento de abrir el paquete. Con manos temblorosas, desaté el pañuelo y encontré dentro un pequeño libro de cuero antiguo y una carta. La letra en la carta era elegante y firme, un mensaje breve que decía: Ricardo, este libro ha viajado a través de generaciones, llevando consigo historias de aquellos que han tenido el valor de enfrentar sus miedos y vivir con esperanza. Ahora es tuyo. Abrí el libro con reverencia y encontré que cada página estaba escrita a mano, llenas de relatos de personas que, en momentos cruciales de sus vidas, habían hecho elecciones que resonaban con valor y bondad, historias de perdón y sacrificio, de amor incondicional y de valientes despedidas. Leerlas me llenaba de una mezcla de humildad y orgullo, de estar conectado a una cadena de humanidad que valoraba la vida en sus momentos más difíciles. Con el libro como mi compañero, mi enfoque en el trabajo cambió. Comencé a interactuar más con las personas que encontraba en los caminos, compartiendo historias y, a veces, palabras de aliento. Mi camión se convirtió en un pequeño santuario de humanidad, donde las confesiones y las risas se entremezclaban con el rugido del motor y el silbido del viento. Una tarde, mientras entregaba cajas de verduras a una pequeña tienda en un pueblo olvidado por el tiempo, un joven se acercó. Su rostro mostraba claros signos de desesperación y cansancio. Recordando la bondad que la anciana vio en mí, invitado a compartir un café. Mientras hablábamos, su historia emergió, una de pérdida y dolor, pero también de lucha por encontrar un nuevo camino. Le mostré el libro leyendo algunos fragmentos que pensé podrían tocar su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una sonrisa tímida se esbozó en su rostro al finalizar nuestra charla. Gracias, no señor. No sabe cuánto necesitaba escuchar eso, me dijo, su voz cargada de un nuevo aliento. Al continuar mi camino, reflexioné sobre cómo la muerte, en su sabiduría, había elegido no llevarme aquel día en las cruces. Había visto algo en mí, una chispa de bondad que tal vez yo mismo había olvidado. Me había dado un libro, pero más importante aún, me había dado la oportunidad de reescribir mi propia historia, de añadir capítulos de compasión y amistad que, esperaba, serían dignos de ser contados en las páginas de un libro tan especial como el que ahora llevaba conmigo. Así continué, kilómetro tras kilómetro, con la certeza de que cada encuentro, cada historia compartida, era un hilo más en el tejido de mi destino. Y aunque sabía que algún día la anciana volvería a cruzarse en mi camino, por ahora, cada amanecer era una promesa, y cada atardecer, una bendición.